Y por los milagros de la tecnología, es que se puede estar en diferentes reuniones, en la mañana con los hermanos de Yonkers y con la predicación de un hermano de República Dominicana, de la Villa Francisca, y ahora por la tarde con los hermanos de la Florida, recién de 6 a 7, y ahora con la Asamblea de Cerro Jiménez también por acá. Así que, bueno, es bueno y grato poder estar compartiendo con hermanos y también ministrando la palabra del Señor. Y quiero invitarles en esta noche a abrir las Escrituras en el Salmo 51. El Salmo 51 es un salmo penitencial de David después que ha cometido el pecado de adulterio y homicidio. Ha caído de la gracia del Señor y en forma penitente él está pidiendo perdón a través de este salmo. Y leeremos allí las Escrituras y leeremos otras porciones también. El Salmo 51, versículo 1 al 5. Salmo 51, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Y entre paréntesis, damos la bienvenida a los hermanos de la Sierra, al hermano Wilson, a los hermanos de Nueva York, nuestra hermana Belkis, nuestra hermana Mercedes, nuestra hermana Carmen con su esposo Aquiles, y Gabriela desde Miami, el hermano Juan Cortés desde Puebla, en fin, la hermana Antonia también, Tavares, y los de casa, por supuesto, también la hermana Josefa Montes, todos los que nos visitan desde el extranjero. Gracias al Señor por su visita y gracias al Señor por cada uno también de los que ha podido entrar. Y este salmo dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El Señor añada bendición a su palabra en esta noche y quisiera que nos hiciéramos algunas preguntas al desarrollar estos pasajes cuando el salmista David, que dicho sea de paso, era un hombre conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Y cuando pienso en esto que nos dice la Escritura, que Dios había buscado un hombre conforme a su corazón, el hombre conforme a su corazón ha cometido un pecado tal que uno queda pasmado, uno queda sorprendido de tal conducta. Ahora, ¿cómo pudo llegar a morar el pecado en un hombre de Dios como David? ¿Cómo pudo llegar a morar el pecado en el hombre? Y uno se hace preguntas, y tal vez usted se las ha hecho alguna vez. ¿Por qué yo? Dirá usted, por el pecado de Adán, por el pecado que cometió Adán, yo soy condenado, yo soy culpable, yo soy catalogado como un pecador. La Biblia nos dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y nos dice también la Biblia allí en la carta a los Romanos capítulo 3 verso 10, de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
Pero uno podría decir, es que yo soy un hombre que nací en un mal ambiente, aprendí malas costumbres y se justifica mi pecado. Yo no aprendí otra cosa, dirá el ladrón. El mentiroso dirá, yo aprendí a mentir porque vi mentir. El que es agresivo podrá decir, yo aprendí la agresión de lo que vi. Pero hay algo más que va en el hombre mismo, y eso es el pecado. Y tenemos que ir al comienzo, tenemos que ir al principio para poder desarrollar estos pasajes. Dice allí en el libro del Génesis, el capítulo 3, quizás para algunos textos muy conocidos, quizás aprendidos de memoria, pero no nos olvidemos de que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y nos dice aquí el Señor, por su espíritu, cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí encontramos la conversación entre la mujer y la serpiente. Allí entablan un punto de discusión y eso es lo peligroso, entablar puntos de discusión con el enemigo. Allí la serpiente dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué había dicho el Señor? Del fruto de los árboles del huerto podrás comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que comáis de él ciertamente morirás. Y la mujer añade diciendo, ni le tocaréis para que no muráis. Y la serpiente mintiendo dice, no moriréis. Entran en ese punto de discusión y la serpiente llega a seducir a la mujer para que tome del árbol y coma de su fruto, como nos dice la Escritura, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Aquí vemos, y lo voy a establecer en paralelo, la mujer vio, codició, tomó y comió. ¿Y qué es lo qué más hace ella? Dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en ese instante cayó un velo de tinieblas sobre el huerto del Edén. Yo lo pongo en sentido figurado, porque se rompió la comunión con Dios. El hombre perdió la comunión con su prójimo. Perdió la paz con Dios, perdió la paz consigo mismo, perdió la paz con su prójimo. Todos sus instintos cayeron, todos sus instintos fueron degradados. Y pecó el hombre y con su mujer y fueron expulsados del huerto del Edén. El hombre había hecho para sí vestiduras, vestidos, se había vestido con hojas de higuera, dice la Escritura. Pero no fue suficiente para cubrir su vergüenza. Y Dios sacrifica 2 víctimas inocentes para vestirle. Jehová Dios tomó túnicas de pieles. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió.
Dios vistió al hombre y lo expulsó del huerto del Edén. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Hay una semilla allí de maldad, una semilla de rebelión, una semilla de pecado que fue puesta por el enemigo de las almas en Adán y Eva. Y la muerte pasa así a todos los hombres. Y cuando se habla de muerte se toma en dos sentidos. Primero, la muerte espiritual, porque el hombre murió espiritualmente en aquel día allí en el huerto del Edén. Y luego heredó la muerte física. Y vemos allí en el capítulo 5 de este libro del Génesis, la galería de la muerte. Usted podrá leer allí. Se da el nombre y murió, y murió, y murió. Un largo capítulo donde se habla solamente de muerte. Vivió tantos años y murió, y murió. Ahora cuando vamos allí al Salmo 51, y si leemos allí en Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 11, el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, allí podemos encontrar la historia de David, el desarrollo allí cuando salían los reyes a la guerra, nos dice la Escritura, en segundo de Samuel, capítulo 11, vamos a leer solamente los primeros versículos. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Nota usted alguna diferencia en el paralelo? Ahora no es una mujer la que mira, es un hombre el que está mirando. Y vio, dice, que era agradable a sus ojos. Estoy estableciendo un paralelo con lo que dice en Génesis capítulo 3, verso 6. Vio que era agradable a sus ojos, codiciable, porque él codició a la mujer y la tomó. Cuando leemos esto, sucede exactamente lo mismo que sucede en el huerto del Edén. Y cuando nosotros pecamos, no hay ninguna diferencia con Adán o con David. No somos mejores que ellos en ninguna manera. Porque en la naturaleza pecaminosa del hombre se encuentra el pecado, se encuentra la rebelión, se encuentra la maldad. La maldad. El pecado llegó a morar, llegó a ser morada en el hombre. La serpiente astuta mordió al hombre y a la mujer, les inyecta el veneno del pecado y es transmitido de generación en generación. De generación en generación. Si nosotros no estuvimos presentes, pero heredamos de nuestros primeros padres el pecado. Heredamos de nuestros primeros padres el pecado. Y como mencionaba, este es un salmo penitencial. Este es un salmo de penitencia. Cuando en el desarrollo de la historia, Betsabé queda encinta y el Señor manda al profeta Natán y Natán le pone una parábola, una historia ficticia para mostrarle una realidad, para mostrarle una verdad, para mostrarle su pecado. Y le dice, había un hombre rico que tenía muchas corderitas, pero había también un hombre pobre que tenía una sola. Pero un día viene un visitante, un caminante, a la casa del rico. Y este hombre rico va y sacrifica
le toma la corderita del hombre pobre. Y David dice, ese hombre es digno de muerte. Y el profeta le responde, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y dice, ese hombre es digno de muerte. Debe pagar con 4 tantos. Ese hombre eres tú. David tendría que pagar luego los 4 tantos que exigía la ley a causa de su pecado. Pues lo que él hizo en secreto fue manifestado en público. Sus mujeres fueron tomadas en público. También su hijo mató a su hermano. Y él allí profundamente conmovido, escribe este salmo y dice así, ten piedad de mí, oh Dios. Porque cuando pecamos, cuando cometemos algún pecado contra alguien, el pecado lo cometemos primeramente contra Dios. Ofendemos a Dios. Ofendemos profundamente a Dios. Y David está pidiendo piedad. Está pidiendo piedad. Ten piedad de mí. Allí la culpa es personal. Y lo que aquí nos muestra es que cada uno dará a Dios cuenta de sí. David está dando cuenta a Dios, no a Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Está pidiendo que la misericordia de Dios se haga para él, que Dios tenga misericordia. Cuando pedimos misericordia, Dios no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. Eso es la misericordia. La gracia, en la gracia el Señor nos da lo que no merecemos. Pero en la misericordia Dios no nos da lo que merecemos. Aquí David merecía el castigo, merecía ser castigado, merecía morir porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, el salario del pecado es la muerte. Cuando el hombre allí en el huerto del Edén pecó, el hombre fue expulsado. El hombre era rey en la creación, era el mayordomo de la creación, le había puesto nombre a todas las criaturas, le había puesto nombre a todas las especies. Pero el hombre es expulsado allí, es expulsado del huerto. Y un ángel con una espada encendida se coloca allí en la puerta del huerto. Y el hombre no puede volver allí a la comunión con Dios. Pero con David no fue así. David continúa en el palacio, continúa en el trono, pero el hijo de esa relación de pecado muere al 7º día, porque al 8º día debía ser presentado en el templo para ser circuncidado, y muere al 7º día. Cuando él dice aquí, está pidiendo piedad, está pidiendo perdón, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y la primera palabra que se describe aquí para describir la falta, para describir el pecado, es rebelión. La segunda es maldad y la tercera es pecado. 3 palabras que van a describir la conducta de David. Ahora, ¿cómo podríamos describir nosotros nuestros pecados? Las faltas que cometemos contra Dios. La rebelión es una transgresión. Cuando conociendo la ley, usted transgrede la ley, viola la ley, está haciendo caso omiso a la ley, está rebelándose, es una rebelión, es una rebeldía,
En la maldad, cuando dicen maldad he sido formado, la maldad tiene dos alcances. Es la iniquidad, es la perversión, implica perversidad, es depravación que da lugar al pecado. Y también una consecuente culpa del pecado. Aquí vemos los alcances. No es fácil, no es algo simple, no es algo simple. A veces decimos, bueno, pecados blancos, pecados que son pecados menores. No, si lo hago por total no es tanto. Como que le damos categorías al pecado, pecados de primera, pecados de segunda, pecados de tercera, pecados blancos, pecados negros. El pecado es pecado delante de la presencia de Dios, porque Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y yo quisiera en esta noche, si alguien no es del Señor, que el Santo Espíritu de Dios pueda redarguir de pecado, que pudiéramos más bien incluyéndonos nosotros, cada uno, que el Señor examine nuestras vidas, que podamos decir como el salmista, examíname, oh Dios, si en mí hay camino de perversidad, si hay rebelión, si hay algo en que te he fallado, que en esta noche podamos examinarnos. Cuando allí en la segunda carta a los Corintios, el capítulo 13 me parece que es, donde dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Que el Santo Espíritu de Dios examine nuestras vidas, para que podamos tener limpia conciencia. Aquí David ya redarguido del pecado, porque el Señor ha enviado al profeta. El Señor ha enviado al profeta para que él examine su vida y confiese. Ya su hijo ha muerto. De esa relación de pecado. El marido de la mujer ha muerto. Y queda él frente a Dios. Queda él frente al pueblo. Y Joab, que conoce el pecado de David, cuando él está llorando por la muerte de su hijo, porque pensemos que ha pasado tiempo, los 9 meses del embarazo de Betsabé, 10 meses, 11 meses, ya allí cuando el niño nace, al 7º día muere, y él no quería salir y presentarse al pueblo. Y él le dice, Joab le dice, si mañana a estas horas no sales delante del pueblo, no, nadie quedará contigo. Y él se ciñó, se lavó, se ciñó, se vistió y se presentó delante del pueblo. Y él escribe este salmo penitencial. Y dice allí en el verso 1 y 2 que él solicita misericordia, lavamiento espiritual y limpieza, porque el pecado al hombre lo deja inmundo. Como sacerdote, delante de Dios el hombre inmundo. No podemos presentarnos con pecado delante del Señor. El Señor es muy limpio de ojos para ver el mal. A mí me llama la atención que las personas, mire, cuando uno va a un servicio fúnebre, y me llama la atención de que todos dicen está en el cielo, lo aseguran, y la verdad que es tremendo la realidad que pueda estar viviendo la persona que está allí en el sepulcro.
Ahora cuando el salmista aquí dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Por qué más y más? Porque ha pecado grandemente contra su Dios, así como usted y yo. Si no fuera por el Señor, si no fuera por su Santo Espíritu, si el Señor no nos hubiera alcanzado, ¿qué sería de nosotros? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y ahora, en el verso 3, él reconoce. Yo reconozco mis rebeliones. Aquí están los pasos para el perdón. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Sabe por qué? Porque el Santo Espíritu de Dios va a estar en la conciencia del hombre. Pecaste, pecaste, pecaste. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, dice, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado. ¿Había pecado contra Urías? ¿Había pecado contra la mujer? ¿Porque había ejercido su autoridad real? ¿Había pecado contra las conciencias del pueblo? ¿Contra sus soldados? ¿Contra su general, Joab? ¿Quién podría decirle algo al rey? Si él tenía toda la autoridad, podía tomar a la mujer, llevarla a su alcoba y luego despedirla, luego querer cubrir su pecado. Pero el Señor la envía a Natán. Y ahora el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para redarguirnos. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque cuando el hombre está pecando, los ojos del Señor, allí están. Dice la Escritura que los ojos de Jehová están por sobre toda la tierra para corroborar a los que son de corazón perfecto para con él. Cuando allí en el Salmo 139, dice así, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. ¿Podrá decir alguien que no está siendo observado de parte de Dios? Aun cuando está allí en lo íntimo, aun cuando está solo, aun cuando está en un país lejos, pero allí están los ojos del Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. El Señor, como decimos, hay un dicho por acá que dice que hacer la vista gorda es hacer caso omiso de alguna cosa. Los políticos lo hacen. A veces en la corrupción, pero Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios es santo, es irreprensible. Dios es justo. Y podemos nombrar todos los atributos de Dios. Y nos dice aquí, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Porque el Señor habría de juzgar a David y él debe pagar los 4 tantos. Quizás en algún momento podamos examinar eso. Los 4 tantos o lo que el Señor cobró, por decir así, porque la ley lo exigía. Sus mujeres, su hijo, él mismo, su reino.
las consecuencias del pecado habrían de ser cobradas a David. Y él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No es que los padres, él era el último de 8 hijos. En maldad he sido formado. Sus padres eran hombres piadosos, era un hombre y una mujer piadosa. Cuando vemos la vida de sus padres, vemos que eran hombres justos, era un matrimonio que eran santos, justos, temerosos de Dios. Pero la Escritura nos dice que en maldad he sido formado, hablando de la herencia pecaminosa que viene intrínseca en el hombre, que viene allí arraigada en el hombre. Allí en el verso 5 nos habla de la descripción del pecado morando en el ser y la ley del pecado presente y activa desde el nacimiento. Por eso es que el Señor, cuando se encuentra con Nicodemo, le dice, os es necesario nacer de nuevo. Allí en la ley, el hombre, los hombres recibían la manifestación del Espíritu y el Espíritu se retiraba, porque en la ley todo era físico, era externo, era temporal. No estaba el Espíritu de Dios para siempre en los corazones de los hombres antes de que el Señor Jesucristo viniera. Luego, cuando el Señor Jesucristo viene, el Espíritu Santo se queda para siempre en el corazón del hombre. Por eso David dice, no me eches delante de ti, dice en el verso 11, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había perdido el gozo de la salvación. El gozo se pierde cuando el pecado está allí latente en el hombre, cuando el pecado no es confesado. Pero es necesario y él pide. Dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, porque el corazón se entristece. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque el pecado produce tristeza. El pecado produce falta de gozo. Y allí el hombre está a solas confesando su pecado. Lo que necesita el hombre es el perdón, la seguridad del perdón. Volver el gozo, la alegría al corazón. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Cuánto queremos decir en esta noche? Renuévame, Señor. Quiero tener nuevamente el gozo, quiero tener nuevamente la alegría, quiero volver como al principio. Señor, donde me deleitaba en tu palabra, donde me deleitaba escuchándote, Señor, y lágrimas corrían por mis ojos cuando doblaba mis rodillas. ¿Cuánto necesitamos volver a las sendas antiguas, como dice Isaías? Aquí David está sufriendo por el pecado, porque el pecado causa sufrimiento en el corazón. Pero bendito es el Señor, que podemos encontrar nuevamente el gozo, podemos encontrar nuevamente la alegría, podemos ser renovados nuevamente. Podemos decir que el espíritu noble del Señor nos sustenta, nos alimenta. Y entonces podremos enseñar a los transgresores los caminos del Señor y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Se menciona el homicidio también.
se menciona ese pecado tan grave. Mató a uno de sus valientes. Era uno de sus valientes. A uno de los que le habían acompañado allí en la cueva de Adulam. A los que le protegían. Mató a uno de ellos. Con un mal deseo de su corazón. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no se puede publicar alabanza cuando está latente el pecado. Mire, hay algo que es una señal de que un creyente anda alejado, que no quiere estar, que no alaba, que no ora, que la palabra de Dios allí está arrumbada a un lado y no es leída. Son señales visibles de que el hombre está alejado. Mire, necesariamente debe haber confesión, porque el que confiesa su pecado y se aparta, dice la Escritura, alcanzará misericordia. El que los encubre no prosperará. Por eso es necesario. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí vemos un salmo penitencial, algo que fue escrito allí en el libro del himnario del pueblo de Israel. Pero es una historia real, algo que sucedió. ¿Cuál es el remedio entonces? El Señor Jesús vino a morir por nuestras culpas. Y dice la Escritura que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allí en Jeremías 2:22 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, delante de ti la mancha de tu pecado permanecerá. Pero la sangre de Jesucristo, el Señor, nos limpia de todo pecado. Es necesario ir a la cruz del Gólgota, para recibir el perdón de nuestras culpas, para volver a la comunión, para que el gozo vuelva al corazón, para que la alegría vuelva y se recreen los huesos que ha batido el Señor. Aquí, en este salmo penitencial, aquí el Señor ofrece nueva vida al que ha caído. Nadie está libre de caer en pecado, pero el Señor ofrece el perdón a través de la cruz del Gólgota. Jehová cargó sobre él, sobre el Señor Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Santo de los Santos llevó nuestro pecado en la cruz y podemos con toda confianza, con toda seguridad, inclinar nuestro corazón y pedir perdón por nuestras culpas. Y el Señor es amplio en perdonar. El Señor es grande en misericordia, amplio en perdonar, nos dice la Escritura. El Señor dijo allí a los discípulos: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Quisieras venir al Señor en esta tarde y tal vez en forma penitente, de manera silenciosa, allí donde estás, poder pedir perdón al Señor, poder reconciliarte con Dios. Nosotros somos embajadores en nombre de Cristo y os rogamos, reconciliaos con Dios. Reconcíliese usted con Dios. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. Si quisiereis, comeréis el bien de la tierra, dice la Escritura. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y que podamos elevar nuestros corazones, que podamos sentir el gozo de la salvación, sentir la alegría de la comunión con Dios.
Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios quiere que el hombre proceda. Y cuando habla de hombre, también de la mujer al arrepentimiento. Que el Señor bendiga cada vida en esta noche y nos haga reflexionar este hermoso Salmo de David, que en forma tan sentida él lo escribe, en una manera honesta y sincera. Este hombre que era conforme al corazón de Dios, una vez que ha pecado, nuevamente se vuelve a Dios. Y eso es lo maravilloso, que tenemos un Dios que siempre da oportunidades. Y hoy es el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Vamos a orar.